hermanos? Es un privilegio grande para mí por tiempo contigo. Bendiciones de mi iglesia Metro Life Church en Orlando, Florida. Un día espero predicar en español, pero hoy no es una buena idea en inglés. Muchas gracias por su paciencia. It has been 2 years ago yesterday. Hace 2 años exactamente. That I did something I thought I would never do. Hice algo que nunca pensé que haría. I have 4 children. Yo tengo 4 hijos. 3 girls and 1 boy. Son 3 niñas y un niño. And my son Bennett, 2 years ago, he was turning 18. Y mi hijo Bennett hace 2 años iba a cumplir 18 años. That's not as big as a quinceañera, but it's a big number in Estados Unidos. No es tan grande como un quinceañero, pero es un número importante ahí en Estados Unidos. So I asked Bennett, what would you like to do? Yo le pregunté a Bennett, ¿qué te gustaría de cumpleaños? Anything you like. Yo le dije lo que quieras. And he said, I want to go skydiving or parachuting. Y me dijo, yo quiero saltar en paracaídas. You know, to jump out of an airplane. Saltar de un avión. Now I've been in airplanes in my life. Ahora yo he montado aviones en mi vida. Generally, I like to walk off the airplane when it's on the ground. Y a mí me gusta salir del avión es cuando está en el piso. Not up in the sky. No cuando está en el aire. So I said to my son, okay, I will take you. Entonces yo le dije a mi hijo, yo te voy a llevar a ti para que saltes en paracaídas. In my mind, I would watch him jump. En mi mente yo lo iba a ver a él saltando. And he said, no. Y él me dijo, no. I want us to do it together. Sino que lo hagamos juntos. Oh. Ajá. Okay. Bueno. Well, you know, in life we say we can be subjective or objective. En la vida decimos que podemos ser o subjetivos o objetivos. And people tend to lean one way or the Y las other. personas se inclinan de una o la otra. So subjective would be like feelings. Subjetivo tiene que ver con los sentimientos. Objective would be like facts. Y el ser objetivo tiene que ver con los hechos. I tend to be a facts over feelings Yo kind of guy. tiendo a ser una persona que pone los hechos sobre los sentimientos. So for 1 month I was studying the facts about Así skydiving. que durante un mes estudié los hechos de saltar en paracaídas. The reason I was doing that is because in my feelings I was terrified. Y la razón por la que estaba estudiando eso es porque en mis sentimientos yo estaba aterrorizado de la idea. Like every bad thought that could come to mind about jumping came to my mind. Todo mal pensamiento que podía venir a mi mente sobre saltar en paracaídas venía a mi mente. So I needed facts Así que yo necesitaba hechos to deal with my feelings. para lidiar con mis sentimientos. And this is what I read. These are the facts. Y esto es lo que leí, estos son los hechos. In 2018, En el 2018, in the United en States, los Estados Unidos, 3.5 million jumps happened out of an airplane. 3,5 millones de saltos en paracaídas se dieron en los Estados Unidos. It's a lot of jumps. Bastantes saltos, ¿cierto? Now I want to give you just a second to guess Ahora le doy un segundo para que trate de adivinar in your mind. en su mente. Out of 3.5 million jumps, De 3,5 millones de personas que saltaron, how many do you think died? ¿cuántas creen ustedes que murieron? Just think for a second. Piense un segundo. Okay, you have a number? ¿Tiene un número? 13. 13. About 1 per month. Es decir, 1 per month. Yeah. O sea, 1 por mes. Now that's 13 more than I would want, Ahora, esos son 13 más de lo que a mí me gustaría, but you understand the point. pero usted me entiende la idea. There are 3.5 million jumps. De 3,5 millones de saltos. And the 13 who died, in every case, it was the fault of the human. Y de los 13 que murieron, siempre resultaba siendo culpa del ser humano. It wasn't the airplane. Es decir, no era el avión que falló, It wasn't the parachute. no era que el paracaídas falló, Probably somebody panicked. probablemente la persona entraba en pánico, Something went wrong. algo salió mal. So I decided Entonces yo decidí to compare that fact with another fact. comparar esa estadística con otras estadísticas. How many car accidents do we have? ¿Cuántos accidentes automovilísticos tenemos? And here's what I learned. Y esto fue lo que aprendí. A lot more. Muchos más. In other words, En otras palabras, it would be more dangerous sería más peligroso to get in my car subirme en mi carro and drive to the airport where we would jump y manejar al aeropuerto de donde íbamos a saltar than actually jumping. que de hecho saltar.
So think about maybe in your city. Piensen aquí en la ciudad. How many motorcycle accidents are there ¿Cuántos accidentes con motos hay aquí? every week? Cada semana, Right? ¿cierto? Now, how many of you think you'd be a little scared to jump out of a plane? Sorry? How many of you think you'd be a little scared to jump out ¿Cuántos of de a plane? ustedes creen que estarían asustados de saltar de un avión en paracaídas? Like, you want to go do it right now? Okay, like almost all of you. Casi todos. Okay, but how many of you have been on a motorcycle Pero in the last week? ¿cuántos de ustedes han agarrado una moto? Yeah? You realize something. Usted se da cuenta de algo. You understand what I'm saying? Usted entiende lo que estoy diciendo. It's more likely something will happen to you on that Es más motorcycle probable que te pase algo en la moto than if you jumped out of a que si plane. saltas de un avión en paracaídas. I know that may not convince you to jump, Creo que quizás eso no te convenza a saltar, but those are the facts, pero esos son los hechos, not feelings. no los sentimientos. And you know, I'm glad I did it. We made a memory. Y me alegra que lo hice, fue un buen recuerdo. I was scared out of my mind, Yo estaba absolutamente aterrorizado. but once you're up there and you're attached to your Pero una partner, vez que estás allá arriba, atado ahí a tu compañero, it's over. Unless you want your son to disrespect you for the rest of your life. si vas a querer que tu hijo te irrespete por el resto de tu vida, ya tienes que hacerlo, ya te mandaste. You have to go. Tienes que saltar. And so I went, Yo fui. and well, it's a feeling I can't describe. Es un sentimiento que no puedo describir. For about 1 second, Por un segundo, the earth stops, la tierra se detuvo. and you're just there, and you actually see the plane go over you. Y de hecho ves el avión que pasa por encima tuyo. And it's like you're still, like you're not even moving. Y es como si estuvieras quieto sin moverte. Now later I saw the video replay of it. Yo luego vi la repetición en video. It's like that because when you go out, you immediately flip. Y es así porque cuando estás arriba inmediatamente te das la vuelta. Just a second, you're looking at the sky, Por un segundo ves el cielo and then you flip around y again, luego te das la vuelta otra vez and there it is. y ahí está. The ground is screaming at you En la tierra gritándote. as you reach 160 miles an hour. Tras agarras unos 300 kilómetros por hora. Face just goes like Y el this. corazón. But it was amazing. Pero fue asombroso. And apparently I survived because I'm here Y telling you the story. aparentemente sobreviví porque les estoy echando la historia. What's the point of this ridiculous story? ¿Cuál es el punto de eso? Caution has its place. Que la precaución tiene su lugar. But after you've considered things, Pero luego de que has considerado las cosas, after you've weighed the good and the bad, luego de que has sopesado lo bueno y lo malo, you realize something. tú te das cuenta de algo. And that is caution has its limits as well. Y es que la precaución tiene también sus límites. Another way to say this, Otra manera de decir esto, perfect conditions are rare, las condiciones perfectas son realmente escasas. and in the spirit of Psalm 90 that we just Y en el read, espíritu del Salmo 90 que leímos, our life is short. nuestra vida es corta. If we wait for perfect conditions, Si esperamos condiciones perfectas, when will we do anything? ¿cuándo haremos algo? Never. Nunca. Because conditions are never Porque perfect. las condiciones nunca son perfectas. So you consider the risk, Así que usted considera el riesgo, you count the cost, cuenta el costo and you make a decision, y toma una decisión. entrusting the results to Y God. le confía los resultados al Señor. That's what we're going to look at from Ecclesiastes 11 Y today. eso lo veremos a partir de Eclesiastés 11, versículos del 1 al 6. And if a title is helpful, Y si el título es de ayuda, the title is The Certainty of Uncertainty. el título es La certeza de la incertidumbre. The only thing certain in life Lo único cierto en esta vida is uncertainty. es la incertidumbre. Amen? Amén. It's amazing how fast a year has gone. Es asombroso cómo ha pasado ya un año. I was on my way to Bolivia in early March of last year. Yo iba camino a Bolivia a principios de marzo del año pasado. And you know, like you, we were hearing about this coronavirus Y como tú, uno escuchaba de este coronavirus in Asia and in Europe, en Asia y en Europa, but it was over there. pero eso era algo por allá. And on my way to Bolivia, my plane stopped in Bogota. Así que cuando iba a Bolivia, mi avión se detuvo en Bogotá, Everything was normal. todo era normal, Like every other time I've been in the como airport in cualquier Bogota. otro momento que yo he pasado por el aeropuerto de Bogotá. I found Juan Valdez, got my cafe, Encontré un Juan Valdés, agarré mi café, and did everything like normal. hice todo como normalmente lo hacía. 1 week later, Una semana después, on March 15, I believe, el 15 de marzo creo, I get off the plane from La Paz, Bolivia to Bogota, salí de La Paz, Bolivia a Bogotá and I come out of the plane, y salí del avión and Bogota airport looks completely y different. el aeropuerto se veía completamente diferente.
There are lines. Habían And filas. there's all these tape spaces on the floor. Y había todas esas cintas en el And suelo. there's doctors and nurses. Y había médicos y enfermeras. And for the first time, here's a memory, a corona memory for me. Y por primera vez, y este es un corona recuerdo para mí, The first time I had my temperature taken la primera vez que me tomaron la temperatura was in your country, fue en tu país, in Bogota. en Bogotá. And the world changed. Y el mundo cambió. In fact, I was the last day before they shut everything De down. hecho, ese fue el último día antes de que cerraran todo aquí en Colombia. The next day, the Bogota airport would look totally different El día siguiente el aeropuerto de Bogotá se veía completamente distinto, because it was shut down. porque fue cerrado. Life is uncertain. La vida está llena de incertidumbre. We don't know what a day will bring. No sabemos lo que el día traerá. But the solution is not to get afraid Pero la solución no es estar llenos de miedo and do nothing. y no hacer nada. So let's go to the passage Así que veamos nuestro texto and see how Solomon, the author of this passage, y veamos cómo Salomón, el autor de este texto, speaks to this idea, and he will do so through some illustrations. nos habla de esta idea utilizando varias ilustraciones. So can you read 1 through 6? Él dice, Eclesiastés 11 del 1 al 6, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte tu porción con 7 o aún con 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Si las nubes están llenas, derraman lluvia sobre la tierra, y caiga el árbol al sur o al norte, donde cae el árbol, allí se queda. El que observa el viento no siembra, y el que mira las nubes no ciega. Como no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios, que hace todas las cosas. De mañana siembra tu semilla, y a la tarde no des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello prosperará, o si ambas cosas serán igualmente buenas. Vamos a orar. Señor, al acercarnos a tu palabra, te rogamos que esto, bendito Dios, tú lo apliques a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, que podamos, Señor, vivir a la luz de estas realidades y sobre todo el poder, Señor, tomar riesgos para tu gloria y buscar, Señor, el vivir sin temor, haciendo aquello que tú nos has llamado a hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amen. I love the book of A mí Ecclesiastes. me encanta el libro de Eclesiastés. If you're familiar with it can seem depressing at times. Si usted está familiarizado con este libro, puede verse deprimente por momentos. But I love it because it is real. Pero me encanta porque es verdadero. In English we might say it's gritty, it's a little dirty. En inglés diríamos que es un poco así como que uno se puede ensuciar con la realidad que presenta. And it is a complement to the book of Proverbs. Y es un cumplido, de hecho, para un complemento del libro de Proverbios. Now this is not a perfect description of Proverbs. Ahora, esta no es una descripción perfecta de Proverbios. But if Proverbs is saying to us, caution, caution, be careful. Si Proverbios nos está diciendo, tengan cuidado, sean cuidadosos. Ecclesiastes is saying, Eclesiastés nos está diciendo, but don't be too careful, pero no seas demasiado cuidadoso, because life is short. porque la vida es corta. There is a reality that Ecclesiastes 11 shows us. Hay una realidad que Eclesiastés 11 nos presenta, And this is the reality. y esta es la realidad. You can make a very good plan, Usted puede hacer un plan muy bueno, or you can have a dream, o usted puede tener un sueño, something you want to do. algo que usted quiere hacer. And as believers, as Y Christians, como cristianos, como creyentes, there can be good things we want to do for God and other people. quizás hay cosas buenas que queremos hacer para Dios y para otras personas. And we want to do it, we make a plan to do it, Y podemos querer hacerlo, hacemos planes para hacerlo, but then this reality hits us. pero luego esta realidad nos golpea. Time or chance or circumstance El tiempo, las cosas que suceden, las circunstancias, can completely disrupt the plan. pueden irrumpir allí y cambiar nuestros planes. If 2020 showed us anything, it showed us that. Si el 2020 nos enseñó algo, fue eso. How many plans just got stopped ¿Cuántos planes se detuvieron because of a virus? por causa de este virus? And that's a reality here in Y esa Ecclesiastes. es la realidad aquí que nos presenta Eclesiastés. And there's really two ways to respond to this reality. Y hay dos maneras de responder a esa realidad. We can, well, there's more than two ways, but at least two ways. Bueno, hay más de dos, pero hay al menos dos. Think of this pandemic we've all been living. Piensen en esta pandemia en la que hemos estado viviendo. You probably know people in these three categories. Usted conoce personas en estas tres categorías. You know people who are completely
petrified. Usted conoce personas que han quedado completamente petrificadas. They're scared and they're paralyzed in that Están fear. asustadas y paralizadas en ese temor. These are the ones who never leave their house if they can help it. Esos son los que tratan de no salir de su casa bajo ninguna circunstancia. Now, apparently you're not in that category Aparentemente usted no está en esa categoría because you're here. porque está aquí. But then you may know people in this other Pero category. usted puede conocer personas en esta otra categoría. They're not paying attention to it at all. Ellos no están prestando atención a nada. They're acting like it doesn't even exist. Ellos viven como si eso no existiera. You might even say they're being a little foolish. Puede incluso pensar que han sido un poco necios. And they could be putting people they love in Y danger. puede que estén colocando seres queridos en peligro. But I don't think that's you either. Pero tampoco creo que ese seas tú. Because you're here, but you're here with masks on. Porque estás aquí, pero estás aquí con tu tapabocas. Got your temperature checked. Y se te tomó la temperatura. And you've disinfected your hands. Y desinfectaste tus manos. So that puts you in the middle category. Eso te pone en la categoría del medio. I think it's where I am also. Creo que allí es también donde me encuentro. Which is, we need to pay attention to this La virus. cual es, debemos prestar atención a esto que está pasando. We need to be wise with this virus. Tenemos que ser sabios en cuanto a este virus. But we must still somehow find a way to keep on going. Pero This debemos virus. encontrar también maneras de seguir avanzando. In other words, we can't just stop living life. Es decir, Amen? no podemos detenernos y dejar de vivir nuestras vidas. Amén. So even the decision to come here. Incluso la decisión de venir aquí. Well, I had to think about it. Ahora tuve que pensar en eso, Talk to Eduardo. hablar con Is it Eduardo. okay? Is it safe? Está bien, es seguro. And I take all the steps. Y tomo todos los pasos. Getting the test and everything done. Hago la prueba, todas las cosas. No. Of course, the easy thing would have been to say, Ahora lo fácil hubiese sido decir, forget it. olvídalo, Shouldn't do it. no lo hagas. Because, after all, there's a virus. Porque después de todo hay un virus. I think you get the idea. Creo que usted entiende la idea. Gracias. Life is like this. La vida es así. Now, sometimes in my country, people mistreat Eclesiastes. Ahora, algunas veces personas en mi país maltratan Eclesiastés. They treat it like an algorithm Lo tratan como un algoritmo. that says, if you do this, then you will get Dicen, that. si haces esto, entonces va a pasar esto todas las veces. No. Pero no. Ecclesiastes is telling us something different. Eclesiastés nos está diciendo algo diferente. If you do something good, Si tú haces algo bueno, you might get a good result, puede que recibas un buen resultado, but it's not guaranteed. pero no se te garantiza. So what will we do? Así que, ¿qué hacemos? When in life, results are not always guaranteed. Cuando en la vida los resultados no están garantizados. This is the message Solomon is teaching. Ese es el mensaje que Salomón está enseñando. He's calling us to faith-filled Él risk-taking, nos está llamando a tomar riesgos llenos de fe, where we don't wait for certainty about the results. donde no esperamos tener certeza sobre los resultados. In fact, isn't that the very nature of faith? De hecho, esa es la naturaleza de la fe. We are taking faith-filled steps Tomamos pasos llenos de fe without knowing for sure everything. sin saber todo con certeza. That's the reality of our faith. Esa es la realidad de nuestra fe. That's the reality of life. Esa es la realidad de la vida. And so Solomon is going to give us, if you will, 3 encouragements about risk-taking Así que Salomón nos da 3 palabras de ánimo en cuanto a cómo tomar riesgos. in these 6 verses. En estos 6 versículos They come in pairs. que vienen en pares. First, he's telling us this. Lo primero que nos dice es esto. Take faith-filled risks Toma riesgos en fe, even as you can't know the return. aun si no puedes saber qué resultará. Now, I can't speak for you what those faith-filled risks are. Ahora no puedo hablar de ti en cuanto a cómo se ven esos riesgos llenos de fe para tu vida. But specifically, we're talking about as Christians, Pero específicamente estamos hablando que como cristianos are there dreams or desires in your heart? hay sueños y deseos en tu corazón. Is there something that stirs in you to do, to serve, to help? Hay cuestiones que te mueven a querer servir y ayudar. How do you want to participate in the kingdom of God? ¿Cómo quieres participar en el reino de Dios? And what are the things that would cause you to think, I just can't, this is not the time? ¿Y qué cosas te llevan a pensar es que no, ahora no es el tiempo?
That's how you need to think about this Así es passage. como quiero que piense de este pasaje. So he says, take faith-filled risks, Entonces debe tomar riesgos en fe, even as you don't know the return. aun si no conoce el resultado. So how does he say this? Ahora, ¿cómo dice esto? He says in verse 1, cast your bread on the waters, Dice en el versículo 1, echa tu pan sobre las aguas, for you will find it after many que days. después de muchos días lo hallarás. And give a portion to 7 or even to 8, Reparte tu porción con 7 o aún con 8, for you know not what disaster may happen on earth. porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Now, in his illustration, what does he mean? Ahora, en su ilustración, ¿qué quiere decir? Imagine water, a river, or a lake, and you're going to throw some bread out on it. Ahora, imagínese un lago, un río, algo, y usted va a echar un pan allí. Can you know with certainty where the bread will go? ¿Usted puede saber con certeza a dónde va a ir el pan? Now imagine there's a shoreline around the water. Ahora piense que hay esa orilla alrededor del agua. Can you say with certainty if I throw the bread in, the bread will go there? Tú puedes decir, voy a poner el pan aquí y el pan va a terminar allá. We can't say that. No podemos decir eso. I mean, any number of things could happen. Cualquier tipo de cosas pudieran suceder. The wind may blow and the bread may go this way. El viento puede llevarlo hacia otro lado. But then the wind may blow a different direction and the bread O will go puede over there. llevarlo a una dirección diferente. You can't know for sure. Usted no puede saber con certeza. And he says, give a portion to 7 or even 8. Y dice en el versículo siguiente, reparte tu porción con 7 o aún con 8. Now, it has like an investment idea, but not only that. Tiene esta idea de inversión, pero no solamente es eso. He's basically saying, don't do everything with only one thing, but spread it out. Le está diciendo, no hagas todo en una sola cosa, sino espárselo. Because you don't know if a disaster will strike. Porque no sabes si un desastre va a llegar. Now, in my country, En mi país, one way some people prepare for retirement algunas de las formas como las personas se preparan para pensionarse in the stock market. es invirtiendo en acciones. And there's 2 ways to do that. Y hay dos maneras de hacerlo. You can buy a stock Usted puede comprar acciones in a company, en una empresa or you could buy many stocks in many o companies. puede comprar muchas acciones en muchas empresas. We call that a fund. Y eso se llama un fondo. Now, if you buy one stock, you have the possibility of making a lot of money with that one stock. Usted compra una acción, tiene posibilidad de hacer mucho dinero con esa acción. But you also have another possibility, Pero también tienes otra posibilidad, which is what? la cual es ¿qué? You lose it. Que lo pierdas. This is happening in my country right Y now. esto está pasando en mi país ahora mismo. Some people have gone crazy with one company. Algunas personas se han enloquecido con esta sola empresa. It's called GameStop. Se llama GameStop. Some of you young guys might not know the name GameStop, Algunos de ustedes jóvenes quizás no conocen el nombre GameStop, but you know the concept. pero usted conoce el concepto. It's a video game store. Es una tienda de videojuegos. It's where you go to buy your Xbox or your Es donde la PlayStation gente games. va a comprarse su Xbox, su PlayStation. And for some reason, people have gone crazy. Por alguna razón las personas han estado enloqueciéndose con eso. And the stock is way too high. Y la acción está elevándose. So what's happening right now? Así que, ¿qué está pasando ahora? Some people are thinking, I better buy that stock. Hay personas diciendo, yo tengo que meter mi plata en eso. And they're not going to buy any other stock. Y no van a comprar ninguna otra. But what's going to happen? ¿Qué va a pasar? It has to come down. Tiene que volver a caer. It's what we call overvalued. Es lo que llamamos sobrevalorar algo. It's not even worth what people are paying Ni for. siquiera vale lo que las personas están pagando por eso. I don't have that stock. Yo no tengo esas acciones allí. I'm not buying that stock. Yo no estoy comprando esa acción. But a fund Pero un fondo has many stocks. tiene muchas acciones. And in the principle that Solomon's El teaching, principio que Salomón está enseñando you spread things out no es que esparces las cosas to 7 or 8, para a 7 u 8, so that way if one of the 7 or 8 has a para que si disaster, una de las 7 u 8 tiene un desastre, you still have 6 or 7 te others. queden 6 o 7. Now what's his point spiritually speaking? ¿Cuál es su punto espiritualmente hablando? It's this way with doing good and good works. Es lo que tiene que ver con hacer el bien y hacer buenas obras. Take the risk and do all the good works you can. Tomar el riesgo de hacer todo lo bueno que podamos hacer, Even though you don't know what the results will aun si be. no sabes cuál será el resultado. Another way to say this is we don't know which of the seeds we plant Otra manera de decir esto es que no sabemos cuál de las semillas que plantamos will bear the most fruit. dará mayor fruto. But sow the seeds anyway. Pero hay que sembrar las semillas de todas formas.
with confidence con confianza that the one who sows de que el que siembra will reap a great reward. recogerá gran cosecha. So this is the spiritual truth Solomon's teaching. Esa es la verdad espiritual que Salomón está enseñando. We do as much good as we can Hacemos todo el bien que podemos to as many people as we a can tantas personas como podamos and leave the results with y le God. dejamos los resultados al Señor. But this is hard Pero esto es difícil because we get tired. porque nos cansamos. Paul said it this way to the Galatians. Pablo le dijo de esta manera a los Gálatas. He said, "Let us not become weary Dijo, in doing no good, nos cansemos de hacer el bien, for at the proper time porque en su momento we will reap a harvest cosecharemos if we do not give up." si no nos damos por vencidos. Now, why would he say, "Let us not become weary in doing good," Ahora, ¿por qué dice que no nos cansemos de hacer el bien? unless, in fact, we become weary A in menos doing good? que de hecho nos cansemos de hacer el bien. Now, think about what he said. Piensen en lo que él está diciendo. Maybe you have a friend or a family member, Quizás usted tiene un amigo, un miembro de su familia, and maybe you've been trying to show them kindness and do them good. y usted ha estado tratando de mostrarles amabilidad, de hacerles bien, But it seems no matter how much good you do or kindness you show, y al parecer no importa todas las buenas cosas que usted esté haciendo, they're not grateful. no hay gratitud, They take it for granted. dan por sentado lo que usted hace por ellos, They just expect it from you. simplemente ya lo esperan de usted. In a sense, they walk all over you. En un sentido es como si caminaran sobre ti. Would you say that it's easy to keep on doing good to that ¿Dirías person? tú que es fácil seguir haciéndole bien a esa persona? Or do you start to think, ¿O empiezas a pensar, this is getting tiring. esto se está tornando cansón? Why should I keep doing this? ¿Por qué debo seguir haciendo eso? That's the challenge we all face. Ese es el desafío que todos enfrentamos. Maybe evangelistically. Incluso de manera evangelísticamente. Maybe you've tried to share the gospel with a friend or Tratas family. de compartir el evangelio con un amigo, con un miembro de tu familia. You long to see their life change, Anhelas ver que sus vidas sean transformadas, but their life doesn't change. pero no cambian. Not only that, they actually mock you No solo eso, sino que hasta más bien se burlan and your faith. y de tu fe. Is it easy to keep on sharing with them? ¿Es fácil seguir compartiendo con ellos? Or do you start to think, I don't know that this is a good idea? ¿O piensas, no creo que esto sea una buena idea? These are the realities we face Estas son las realidades que enfrentamos in life. en la vida. We do good, Hacemos el bien, but the results don't always follow. pero los resultados no siempre llegan. Because we don't know Porque no sabemos if every seed of kindness or si generosity toda semilla de bondad o generosidad or service o de servicio will find a place to grow. van a hallar un lugar donde crecer. So think about this like a farmer. Piensa en esto como alguien que siembra. He has seeds in his hand, Tiene semillas en su mano and he has a field, y tiene un campo. and he's looking at his seeds. Y él está mirando sus semillas. Which ones of these should I plant? ¿A cuáles de estas debería yo sembrar? Let's say what's mango seeds. ¿Sí? So he has mango seeds, Digamos que tiene semillas de mango. and he has a field ready to plant mango Tiene un seeds. campo listo para que siembre el mango. But he wants to know which one of these seeds will produce a good mango Pero él tree. quiere saber cuál de esas semillas es la que le va a dar unos buenos árboles de mango. I want to know that so I don't waste my time or the soil with the seeds that won't grow. Saberlo para no perder el tiempo con las semillas que no van a crecer. I don't personally know any farmer of mango trees. Ahora yo no sé cómo es esto de la gente que siembra Do palos de any of you mango. know a mango tree farmer? ¿Conoce usted a un sembrador de mango? Yo no. Perhaps not. But I think if we would go talk to a mango tree farmer Pero creo que si habláramos con uno and put the seeds in his hand y ponemos las semillas en su mano and ask him, y le preguntamos, farmer, sembrador, which of those seeds will be good? ¿cuál de esas semillas será la buena? Which of those will produce a beautiful mango ¿Qué es tree? ¿Cuál es la que va a producir ese hermoso palo de mango? How would he look at us? ¿Cómo nos va a mirar? How do you think he would look at ¿Cómo us? crees tú que nos va a mirar? What kind of question is ¿Qué that? tipo de pregunta es esa? I don't know which one of Yo these no seeds. sé cuál de esas semillas. So what's the solution? ¿Cuál es la solución? I guess we should not plant any of them No plantemos ninguna entonces, because we don't know. porque no sabemos. Well, then what happens? Pero entonces, ¿qué pasa? How many mangoes are there in Rio Hacha? ¿Cuántos mangos te vas a comer? 0. Exacto. So what would the farmer do instead? ¿Qué es lo que el sembrador hace entonces? He'll plant them all. Pone todas las semillas. He'll plant all the seeds. Todas las semillas.
He knows that it's uncertain. Él sabe que es algo incierto. He knows there's no way to know which of those will Él produce. sabe que no hay manera de saber cuál va a producir. Have you ever noticed that in a field ¿Usted ha notado eso en un campo or even on the street with the trees? o en la calle con los árboles? In this place could be a mango tree with beautiful En mangoes. este lugar puede haber un bello árbol con mangos And right next to it is another mango tree y al with no lado mangoes. hay uno que no tiene ni un mango. In fact, it looks sick, like it De has a hecho, disease. se ve como si estuviera enfermo. How? ¿Cómo? How is it this one's good ¿Cómo que este está bien and this one isn't? y este no? The answer is La respuesta es, we don't know. no sabemos. But if that prevents us from planting, Pero si eso nos detiene de que plantemos, there's no mangoes. no habrá mangos. That's what Solomon's saying. Y eso es lo que Salomón está diciendo. You don't know Tú no sabes which of your good works cuál de tus buenas obras will produce good fruit. va a producir buen fruto. Solution? Solución, Do many good haz works. muchas buenas obras, Knowing some of them will produce good sabiendo fruit. que algunas de ellas producirán buen fruto. And the reason that is true Y la razón por la cual esto es cierto is his second point. es su segundo punto. Certainty is an Y illusion. es que la certeza es una ilusión. We don't have guarantees in life. No tenemos garantías en la vida. He says in verse 3, if the clouds are full of Él dice en them, el versículo 3, si las nubes están llenas, they empty themselves on the earth. derraman lluvia sobre la tierra. And if a tree falls to the south or Y caiga el north, árbol al sur o al norte, in the place where the tree falls, there it will lie. donde cae el árbol, allí se queda. He goes on, his point is Y this, su punto es este, in verse 4. en el versículo 4. He who observes the wind will not sow, El que observa el viento no siembra, and he who regards the clouds will not y reap. el que mira las nubes no ciega. Now, I grew up in Pennsylvania, Ahora, yo crecí en Pensilvania, in the United en States. los Estados Unidos. It's a very different climate than Es here. un clima muy diferente al de aquí. The growing season is about 4 months. Y la temporada para tú sembrar y recoger es como de 4 meses. So any farmer knows something, Así que todo granjero sabe algo, that in the month of April, que en el mes de abril he needs to get his seed in the ground, tiene que sembrar, because the harvest will be in September. porque la cosecha será en septiembre. But imagine it is April, Pero imagínate que es abril and he looks at the sky. y él mira al cielo. What's happening with the clouds? ¿Qué está pasando con las nubes? I wonder if they will rain. Me pregunto si lloverá. When will the rain fall? ¿Cuándo lloverá? Well, it doesn't look like rain today, Bueno, no parece que va a llover hoy. so I guess I won't plant. Bueno, no voy a plantar hoy porque hoy no parece que va a llover. Now imagine he does this for the whole month of April. Ahora piensa que él hace esto todo el mes. What will happen? ¿Qué es lo que va a pasar? It'll be too late. Será muy tarde. He will not have got the seed in the ground No pondría la semilla en la tierra in time for it to grow, a tiempo para que crezca, to come up through the ground, para que salga and to ripen y para que dé su fruto and be harvested y sea cosechado before the frost comes. antes de que venga el invierno. You never have frost in Rio Hacha, Usted nunca ha tenido nieve aquí, Bacho, but in Pennsylvania you do. pero en Pensilvania sí hay. And you have to get the fruit or the vegetable harvested Y before the tiene que frost. cosechar antes de que nieve. But if the farmer waits, Pero si el granjero espera, he misses his opportunity. él pierde su oportunidad. So here's the question. Esta es la pregunta. There are clouds outside today. Hay nubes allá afuera. Will they give rain? ¿Lloverá? I don't know. Yo no sé. I have no control over it. Yo no tengo control sobre eso. None whatsoever. Ninguno en absoluto. Just like the farmer. Así como el granjero. Solomon is saying, Salomón está diciendo, don't wait for what you can't control. no espere por lo que no puede controlar. Now, I said certainty is an illusion. Le decía que la certeza es una ilusión. The idea, well, think of the farmer. Piensa en el granjero. He cannot know how much rain will fall and when the rain will fall. Él no puede saber cuánta lluvia va a caer y cuándo va a caer. Instead, he gets educated, En vez de eso, él se aprende, even here aún aquí, in your city. en tu ciudad, It's very windy right now, hay mucho viento, right? ¿cierto? It's actually refreshing. Es refrescante incluso. Why is it windy now? ¿Por qué hay viento ahora? Is it because it's January? ¿Es porque es enero? How many of you've lived here your whole life? ¿Quiénes de ustedes han vivido aquí toda su vida? Aquí en Ribacho. You've lived here. ¿Quién ha vivido aquí? Is January generally a windy month? ¿Es enero generalmente un mes con mucho viento? Sí, okay.
So, has that been true for your life? ¿Eso ha sido así toda tu vida? Okay, Bueno. so think of the farmer. Así que piensa en el granjero. Imagine instead of the wind, it was rain. Imagine que en vez del viento sea lluvia. What does the farmer do? ¿Qué es lo que hace el granjero? He knows, okay, generally, Él sabe, bueno, generalmente it does rain in this month. llueve este mes. So if I plant my seed, Así que si planto mi semilla, it's a reasonable expectation hay una expectativa razonable that the rain will come, de que la lluvia venga, even though I can't know for certain. aunque no pueda saberlo con certeza. It's the same, right? Es lo mismo. That's the point. Ese es el punto. You can't know with certainty, No puedes saber con certeza, but based on what you do know, pero basado en lo que sí sabes, you make a decision. tomas una decisión. Have you noticed in your life ¿Ha notado usted en su vida that few things wait for the perfect que muy conditions? pocas cosas esperan las condiciones perfectas? And try as hard as we want, Y aunque intentemos mucho, we can't guarantee perfect conditions no podemos garantizar condiciones perfectas. with anything. Con nada. Now, in my culture, we have taken this to an unhealthy place. Ahora, en mi cultura hemos llevado a esto a un lugar poco saludable. We've tried to eliminate all risk. Tratamos de eliminar todos los riesgos. You know, I think of parents. Pienso en los padres. In our country, En nuestro país they have a safety product for almost everything. hay productos de seguridad para casi todo. Like specifically for babies and infants. Para los bebés y los niños. So we have covers for our electrical Entonces outlets. tienen esas tapitas para los And we enchufes have gates that go across hallways. y rejas para los pasillos. And I mean more things than I can even think of right now. Hay una cantidad de cosas que ahora hasta se me escapan. But it's all trying to give the illusion to parents Y todo para darle esa ilusión a los padres that you can guarantee the safety of your child all the que time. tú puedes garantizar la seguridad de tu hijo todo el tiempo. It's not reality. Pero esa no es la realidad. But we try. Pero intentamos. We try to remove all risk. Intentamos remover todos los riesgos. Another way to say that is we try to remove the need for faith. En otras palabras, tratamos de remover la necesidad de fe. And what did the author of Hebrews say about faith? Porque ¿qué es lo que el autor de Hebreos dice acerca de la fe? Faith is being certain of what we hope for, Que la fe es la certeza de lo que se espera, being sure of what we do not la yet see. convicción de lo que no se ve. That's faith. Eso es fe. Anything else is not. Cualquier otra cosa pues no lo es. And the Bible is not calling us to remove all risk taking Y la escritura no nos llama a que eliminemos el tomar riesgos or the need for faith. o la necesidad de la fe. So I think about that. Así que yo pienso en eso. Out my bedroom window when I was a child, En la ventana de mi habitación cuando era niño, my view was farmers' fields. mi vista era así campos And sembrados. I think of that often. Y yo pienso en eso con frecuencia. In March, En marzo, whether it was a cold day or windy day or not, ya sea que fuese un día frío o un día ventoso, they would take their plows out to the field, ellos sacaban las cuestiones para recoger en los campos and the horses would pull those plows, y los caballos jalaban and they would get the field ready. y ellos preparaban siempre el terreno. They wouldn't put the seed in yet Ellos no ponían la semilla todavía because they knew they needed to wait a little porque ellos while. sabían que necesitaban esperar un poco más. But then in a few weeks' time, Pero luego de algunas semanas they would come back and go over the field one more time. regresaban al campo una vez más And then they would come by with the seed spreader y con lo que esparcía las semillas, and spread the seed. esparcían las semillas And then they would attach one more thing to the y horses. luego le colocaban una cosa más a los caballos. I don't know what the name of it was, Yo no sé cómo se llamaba eso, but it went over the dirt pero pasaba sobre el campo to cover the seed para cubrir las semillas, so that the birds of the air wouldn't take all the para seed. que las aves pues no se las comieran. So the farmer did that. Así que el granjero hacía eso. And then what did the farmer do? ¿Y luego qué hacía el granjero? Get a garden hose out and water the field? ¿Agarraba una manguera y se ponía a regar? No, No. it's way too big. No, porque era algo muy grande. He waited Él espera and he trusted. y confía. God will bring the rain. Dios será el que traiga la lluvia. That's faith. Eso es la fe. And they would do this Y ellos harían eso over and over and over. una y otra vez. So what is Solomon saying? ¿Qué es lo que Salomón está diciendo entonces?
Take faith-filled risks Toma riesgos llenos de fe for the good of others para el bien de otros, and the glory of para God. la gloria de This Dios. is the third and final point. Este es el tercer y último He punto. says in verse 6. Verse 6 is like a summary of verses 1 through En el 5. versículo 6 está como el resumen de todo. In the morning, De mañana, sow your seeds. siembra tu semilla. And in the evening, Y a la tarde, don't withhold your hand. no des reposo a tu mano. Because you don't know what will prosper. Porque no sabes si esto This or that, o aquello prosperará. whether both alike will be good. O si ambas cosas serán igualmente buenas. Have you ever had this moment? Puede que usted alguna vez haya tenido este momento. It could be something very simple. Puede ser algo quizás muy simple. You're on the street Usted está en la calle and somebody asks you for money. y alguien te pide dinero. Somebody very poor asks you for money. Alguien pobre te pide dinero. And you think to yourself, Y tú piensas, I have some moneda. bueno, yo tengo algunas monedas, I could give it to this person. le puedo dar a esta persona, But I'm not sure. pero no estoy seguro. I'm not sure what they're going to do with it. No estoy seguro qué van a hacer con esa plata. Let's assume in this case it's a man. Asumamos para el ejemplo que es un hombre. Will he use it for something good? ¿Lo usará para algo bueno? Maybe he has a child. Quizás tiene un hijo, Maybe he'll use this to buy some food quizás lo usará para comprar comida or something the child needs. o algo que su hijo necesite. But then you get this other thought, Pero tú tienes también este otro pensamiento. or maybe he'll buy a beer, Quizás se compre una cerveza, and maybe he'll get drunk. quizás se emborrache. And I'm not sure I want the money to go for that. Y yo no quiero que el dinero vaya para eso. Have you ever had that kind of thought? ¿Ha pensado eso usted alguna vez? Like, is this a good idea to give money to this ¿Esta es una person? buena idea darle dinero a esta persona? One day we were in Philadelphia, Un día estábamos en Filadelfia and this lady came to us. y se nos acercó una muchacha. She had a baby with her. Tenía una bebé. This was one of the most disappointing moments. Es uno de los momentos más decepcionantes. She asked for help for her baby, Ella pidió ayuda para su bebé. and so she said she needed to buy diapers. Ella dijo que necesitaba comprar pañales. So we gave her the money Así que le dimos el dinero for diapers. para pañales. Now in God's providence, Ahora, en la providencia de Dios, about an hour later, una hora después, we saw that lady. la vimos otra vez. She was reselling the diapers. Estaba revendiendo los pañales. So we decided to watch from a distance. Así que decidimos mirar desde lejos. She found enough ladies to buy diapers, Ella encontró personas que le compraron los pañales and then she was out of diapers. y se le acabaron. And she crossed the street into a store, Así que cruzó la calle a la tienda. and she came out with what we call a pony. Pero A what? pony, like a little horse, a pony. Y salió con un pequeño pony, A un pony, caballito. a pony is like 3 beers. Un pony es como 3 cervezas. It's like a bottle that's bigger. O sea, una botella grande. It's called a pony. Allá le dicen un pony. I didn't know that. Learning. And we watch her. Y la vimos con su cervezota. And we went over to her. Y nos acercamos. Hola, Dijimos, hola, you remember us? ¿te acuerdas de nosotros? And she did. Y ella sí se acordaba de And eso. she got very angry Y se enojó. and just walked away. Y se fue. Turned around Y volteó. and said, don't judge me. Y nos dijo, no me juzguen. I'm not judging you. Yo no te estoy juzgando. It's just sad. Es simplemente triste. Now, Ahora, would it be understandable ¿sería algo entendible if after that experience si luego de esa experiencia I decided to never help another person? yo decido nunca más darle nada a nadie que me pida en la calle? Would that seem unreasonable? ¿Sería eso poco razonable luego de esa experiencia? If you lose your faith to do something good like Porque that, quizá puedes perder la fe en hacer algo como eso. because you see that and you think, this is what happens. Porque tú ves eso y dices, vete, esto es lo que pasa cuando uno le da algo a la gente. But what if the next person Pero ¿qué hay si de la siguiente persona who needs a little help que necesita un poco de ayuda really is going to do something good with it? realmente va a hacer algo bueno con el dinero? We aren't guaranteed the results, No se nos garantizan los resultados, but I believe with all my heart, pero creo con todo mi corazón, before God in heaven on the day of judgment, ante Dios allí en el día del juicio, God is not going to say, Dios nos va a decir, you gave that woman money to buy diapers, tú le diste a esa mujer dinero para comprar pañales, but she didn't buy diapers. pero no compró pañales. She bought, by the way, let me fix the story. Ahora déjeme ahí inventar la historia.
the reason she was selling the diapers La razón por la que estaba vendiendo los pañales is because we bought the es diapers. porque nosotros compramos los Sorry if pañales. I made you think we handed her the money. We didn't give her the money. Porque no le dimos la plata, le dimos She said pañales. she wanted diapers. We went to the store and got her Ella dijo que diapers. quería pañales, le conseguimos pañales. But then she sold the diapers to get money. Pero ella vendió los pañales para obtener el dinero. I don't think before judgment, Yo no creo que ante Dios en el juicio God will say, you should have known she would take the diapers you bought her and sell them and go to the store and buy beer and drink it and get drunk. Dios no nos va a decir, mira, ve, por tu culpa entonces ella vendió esos pañales, se compró una cerveza y se emborrachó. No, No, that's beyond our ability to know. eso va más allá de nuestra capacidad de saber. What's the point? ¿Cuál es el punto? It's not about giving money to people on the street, No se trata, o el punto no es de darle dinero a las personas en la calle, but it is about this. pero se trata de esto, Do as much good as you can. de que hagamos lo bueno en toda oportunidad, Do all the good you can, todo lo bueno que podamos, however you can, como podamos, for as many people as you can, a todo el que podamos, knowing that you aren't guaranteed the results. sabiendo que no tenemos los resultados garantizados. Just like the farmer who sows the seed. Así como el granjero que siembra la semilla. Not every plant will be the most fruitful, No toda planta será la más fructífera, but some will. pero algunas lo serán. And it will make a difference Y hará una diferencia for the glory of God para la gloria de Dios and the good of others. y el bien de otros. Don't try to eliminate all risk, No tratemos de eliminar todos los riesgos, because you can't. porque no podemos. We're a part of a church Somos parte de una iglesia. that many years ago, You were part of the church many part years of a ago? church many years ago, Fuimos parte de una iglesia hace muchos años that started a church or planted a church que plantó una iglesia in a very poor and very difficult neighborhood. en un barrio bastante difícil. And for 7 years we tried and we tried. Y por 7 años intentamos. And it just wasn't working. Pero no estaba funcionando. There were no men in the church. No había hombres en la iglesia. There were very few people who had jobs in the church. Había pocas personas que tuvieran trabajo en la iglesia. Just a very difficult city in America. Era en una ciudad bien difícil allá en los Estados Unidos. And after 7 years of Y trying, luego de 7 años de intentarlo, we came to the conclusion, llegamos a la conclusión, rather the leaders came to the más bien conclusion, los líderes llegaron a la conclusión, that we just couldn't continue. que no podíamos continuar. And I remember feeling bad for the pastor, Y yo recuerdo sentirme mal por el pastor, a great man, a humble man. un hombre humilde. And they called him and his wife on the stage, Los llamaron a ellos al púlpito, a él y a su esposa, and I'll never forget this. y nunca lo voy a olvidar. The pastor, his name was Dave. El pastor, su nombre es Dave. He looked at Ari, the pastor who had gone to this difficult place. Él miró al otro pastor que había ido a este lugar He difícil. had his hand on his Le shoulder, puso la mano sobre su hombro and he said, Ari, this did not go the way we hoped and dreamed. y le dijo, Ari, se llamaba, esto no resultó de la manera como anhelábamos, soñábamos. The church is closed now, La iglesia cerró, but pero there were 10 salvations, hubo 10 personas salvas, there were baptisms, hubo bautismos, lives were changed. vidas fueron transformadas. Doesn't that make it all worth it? ¿Acaso eso no hace que todo haya valido la pena? And that was important for me as a young man to Y hear. como joven para mí fue muy importante escuchar eso. Some things are worth it, Algunas cosas valen la pena, even if we don't get the results we hope for. aun si no obtenemos los resultados que deseamos. So as I said at the beginning, Así que como les dije al principio, I don't know what the specific application is for yo you, no sé cuál es la aplicación específica para ti en esta mañana, but I do know this. pero sí sé esto. If you are a Christian, Si tú eres cristiano, you are called to good works. tú eres llamado a buenas obras. You have spiritual gifts. Tú tienes dones espirituales. You have abilities given to you by Tú God. tienes habilidades que Dios te ha dado. And He intends for you to use those for His glory Y and the Él good of tiene el others. deseo, te dio eso para que tú lo uses para su gloria y el bien de otros. And maybe some circumstances or hard things have prevented you from doing those Quizás things. ciertas circunstancias y situaciones difíciles han evitado que tú hagas eso, Don't bury your gift and talents in the sand. pero no entierres eso bajo la arena. Sow seed in the sand, Siembra semillas en la arena, but don't bury your gifts in the sand. pero no entierres tus dones.
bajo la Do tierra. all the good you can Haz todo el bien que puedas, while you can mientras puedas, for God's glory para la gloria de Dios and the good of others. y el bien de otros. There's one more thing I'm certain of, Hay una cosa más de la cual sí tengo completa certeza, and that is this. y es esta: There is one and only one way to heaven. que hay solo un camino al cielo, There's one and only one way for forgiveness of que sin. solo hay un camino para obtener el perdón de nuestros pecados, And his name is y Jesus. su nombre es Jesús. I am certain of that Tengo esa certeza because the Bible is clear about porque la that. palabra de Dios es clara sobre eso. So if you're someone here by chance today Si tú estás aquí who is not a Christian, y no eres cristiano, who's not trusted in Jesus no for has forgiveness of sin, confiado en Jesús para el perdón de tus pecados, could I tell you with certainty, te puedo decirte con certeza Jesus is ready and eager to forgive your sin. que Jesús está listo y dispuesto para perdonar tus pecados. But don't wait. Pero no esperes. You don't know what today will bring. Tú no sabes lo que será mañana. It's certain. Es algo cierto. He has salvation for those who come. Él tiene salvación para aquellos que vienen a Él. Don't pass that by. No pases por alto esa invitación. God bless you, friends. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Let's pray. Padre, gracias por tu palabra y por la necesidad que tenemos, Señor, de buscarte con todo nuestro corazón, de tomar riesgos para tu gloria, de no aplazar aquellas cosas que sabemos que son importantes, como buscarte, servirte, vivir para tu gloria. Despiértanos a esa realidad, Señor, de que podemos vivir agradándote, aún en medio de tanta incertidumbre que hay en nuestras vidas. Y que tu palabra, Señor, penetre en nuestro corazón y podamos aplicarla en Cristo Jesús. Amén.